su hogar, su trabajo, sus manos, porque yo creo que toda palabra que ella va a soltar el día de hoy, Dios, proviene de ti. Bendice su espíritu, Dios, que ella pueda sentir, Dios, aún más tu amor, Dios, porque nosotros a través de ella hemos visto tu amor, tu misericordia, tus milagros, Dios. Gracias. Cualquier necesidad que ella pudiera tener, Dios, provee y suple cada necesidad que ella tiene, Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gracias a todos. Gracias, es que somos primas, por eso está llorando. Bueno, hoy ¿cuántos sintieron la presencia del Espíritu hoy? Manifestándose en nosotros, manifestándose en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hoy yo, siempre que pasaba al frente, y la verdad es que Milán se caracteriza por una alabanza muy padre, ¿no? Y brincaba, y algunas veces también me revolcaba así, ¿no? ¿Cuántos? Todos hemos hecho eso, bueno, la mayoría, ¿no? Y quiero decirte que Milán es una casa que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, que hemos visto milagros, que hemos visto prodigios, que hemos visto muchísimas cosas que para la mente no son lógicas. Entonces, bueno, y hoy tal vez inmaduramente yo no le preguntaba a Dios, ¿no? Me preguntaba a mí misma, ¿por qué si yo brinco aquí y yo siento tu espíritu y es manifiesto tu espíritu en mí, llego el lunes a mi casa y sigo igual? Sigo con lo mismo, sigo con el mismo pecado, sigo con lo mismo de siempre. ¿Por qué? Para mí. Pero una vez ya se me ocurrió, ¿no? Así sabiamente, preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué hago eso? Entonces Dios me contestó y me mostró Romanos capítulo 8. Y Romanos capítulo 8 empieza por diciendo, viviendo en el Espíritu. Ahora sí, entonces la respuesta de Dios, del Espíritu Santo, fue eso, viviendo en el Espíritu. Entonces, es muy fácil para nosotros decir, no, sí, vengo aquí a la presencia de Dios, pero no, la presencia de Dios hoy está en nosotros. El Espíritu Santo hoy está en ti, hoy está en mí. Amén. Entonces, vamos a leer el capítulo en Romanos 8, del 8 del versículo 1 al versículo 17. Entonces, yo ya me respondió y yo dije, ok, entonces no estoy viviendo en el Espíritu, no estoy viviendo en el Espíritu. Y cuando leí, obviamente, que Cristo, el Espíritu Santo me volvía a responder y claramente me dijo que no. ¿Va? Entonces vamos a leerlo y vamos si lo pueden poner también, Romanos 8, por favor. Romanos 8 del versículo 1 al versículo 17. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la muerte, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que están en la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no entiende el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, fíjense, en esta carta, esta epístola de los Romanos fue escrita por Pablo alrededor del 57 después de Cristo. En ese tiempo Roma era un epicentro de poder mundial, pero tenía un pequeño gran problema: tenía una decadencia moral. Entonces, la iglesia que estaba aquí estaba compuesta por judíos y por gentiles, ¿ok? Pero ¿qué creen? Estos judíos y estos gentiles luchaban por entender cómo es que la fe en Cristo, o sea, nada más con creer, reemplazaba esta fe en Cristo, reemplazaba y quitaba la ley de Moisés, ¿ok? Entonces, Pablo escribe este capítulo porque sabía que muchos creyentes vivían bajo un peso de culpa constante. ¿Por qué? Los judíos, primeramente, intentaban ser santos por sus propias fuerzas. ¿Y qué creen? No podían, fallaban. ¿No les suena eso algo? A nosotros, ¿verdad? Y los gentiles luchaban con sus viejos hábitos. ¿Cuántos luchamos con malos hábitos? Yo soy uno de ellos. Dice, Pablo les presenta este capítulo no como una opción así de, mira, fallas en lo que crees, fallas en, no sé, tus acciones, mira, aquí hay una opción. No. Pablo habla, y también les recomiendo leer Gálatas, porque también ahí habla de muchas cosas relacionado a esto. No les da una opción, les da una solución para la vida cristiana, para nuestra vida cristiana. Pero ¿qué creen? La vida cristiana no es un esfuerzo de nosotros, no es un esfuerzo humano. La vida cristiana es una dependencia al Espíritu Santo. Tenemos que entender esto. Y esta epístola, la epístola de los Romanos, en el capítulo 8, Pablo nos habla sobre los principios para tener una vida en el Espíritu. Muy bien, vamos a ver los principios de cómo tener una vida en el Espíritu. ¿Amén? ¿Cuántos quieren? Amén. Vamos a la primera. Melquisedec, ¿le puedes cambiar? La primera es entendiendo que no hay condenación. En el versículo 1, lo voy a leer otra vez, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me voy a pasar al segundo versículo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte del pecado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primero, para entender que no hay condenación, tenemos que entender también que nosotros somos libres. Pablo establece este argumento, que es un argumento legal irreversible, que dice que la ley del pecado produce muerte, y Cristo murió esa muerte por nosotros, o sea, la ley del Espíritu.
Entonces, la ley del Espíritu actúa en nosotros. ¿Cómo actúa? Como una fianza pagada, como algo que ya pagó. Es lógicamente imposible condenar a alguien de una deuda que ya fue pagada. Entonces, si estamos en Cristo, hermano, hermana, la lógica de la justicia dicta que tú eres libre. Entonces, nosotros si estamos en Cristo, somos libres. La segunda parte también que tenemos que entender para que entendamos que no hay condenación. ¿Le puedes cambiar? Ya dije esa, que somos libres. Si estamos en Cristo, la lógica de la justicia dicta que somos libres. El siguiente para entender que no hay condenación es que somos justos. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza en carne y en pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros no pudimos hacer por estar en la carne, porque siempre fallamos, Dios lo hizo enviando a su Hijo. La justicia no es algo que nosotros logramos, hermano, hermana. Si tú crees que por tus propias fuerzas puedes ser justo, puedes tener justicia, no. La justicia no es algo que logramos, es algo que recibimos. Jesús cumplió lo que Dios exigía, o sea, al pie de la letra. Jesús cumplió toda la ley de Moisés, toda la ley de Moisés, y ahora esa justicia se nos acredita a nosotros. Esa justicia es impartida a nosotros. Lo que Cristo es, ahora se nos imputó a nosotros, se nos dio, ahora ya es de nosotros. Entonces, entendiendo que ya no hay condenación, que somos libres, que somos justos, vamos a empezar a vivir una vida en el Espíritu. Ahora yo te pregunto, ¿todavía te sientes castigado por errores del pasado? Si estamos en Cristo, la sentencia que cometimos con errores pasados ya está anulada, ya está pagada. Vivir en el Espíritu comienza por aceptar que Dios ya no te mira con ira. Cuando estamos en Cristo, Dios no nos ve a nosotros, no ve a Giyeli, no ve a Joana, no ve a Francisco, ve a su Hijo, ve a Cristo. Y el único que puede agradar a Dios es Jesús. El único que puede agradar a Cristo es Jesús. El único que puede agradar a Dios es Cristo. Entonces, si Cristo vive en nosotros, cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Ya no ve a Giyeli todos sus pecados, ve a Cristo y su justicia. Entonces, para empezar a vivir una vida en el Espíritu, tenemos que entender esto: ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Ya Dios ya no nos mira con ira, sino como un amor de Padre. Ahora, veamos el segundo principio de cómo debemos vivir una vida en el Espíritu. Siguiente. Dice: fijando la mente en los deseos del Espíritu. En el versículo 5 de Romanos 8 nos dice: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Voy a leer también el 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros fijamos nuestra mente en los deseos del Espíritu, ¿le puedes cambiar? Muy bien. Tenemos una mente de vida y de paz. La mente, y como lo decía Samuel ahorita, la mente es el campo de batalla, hermano. Pablo dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, pero una mente espiritual no es una mente vacía, así como luego dicen en el yoga, ¿no? Que eso no está bien, que despejes tu mente, ¿no? Que pongas tu mente en blanco, eso no. Entonces, una mente espiritual no es una mente vacía, sino una mente llena de la perspectiva de Dios.
La paz no es ausencia de problemas. Es decir, si tú estás en Cristo, todo va a estar bien, ¿no? La paz que proviene del Espíritu no es una ausencia de problemas. Es la presencia del Espíritu Santo gobernando tus pensamientos. En medio de la adversidad, en medio del problema, es el Espíritu Santo tomando el control de tus pensamientos. Amén. ¿Qué es lo que gobierna tus pensamientos? ¿Y por qué nos cuesta tanto si nos cuesta tener tanto paz? Si el Espíritu vive en nosotros. Si tú crees que el Espíritu vive en nosotros, ¿por qué luego nos cuesta tener tanta paz en nuestros pensamientos? Porque alimentamos más la carne que el Espíritu. Entonces, ¿cuándo fue la última vez, que pensaste en una promesa con la misma intensidad en que piensas en tus problemas? Cuando viene un problema, ¿piensas en la promesa que Dios te dio? ¿O empiezas a divagar en tus problemas? En deudas, en no sé, estoy mal en esta área, necesito hacer esto, necesito hacer el otro. Pero aquí Pablo nos invita a tener una mente de vida y de paz. Siguiente, por favor. En el versículo 7 dice también, fijando la mente en el Espíritu, quiere decir que tenemos que tener una mente de vida y de paz. El siguiente punto es siendo cercanos a Dios. En el versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, dice Pablo que es un contraste radical, ¿no? Entre la mente carnal y la mente del Espíritu. La mente carnal es enemistad contra Dios. No es que estoy lejos de Dios porque pienso carnalmente. No, estás en contra, estás en guerra literalmente con Dios, porque dice enemistad. Cuando piensas en cosas de la carne, es enemistad contra Dios. Entonces, antes éramos como un empleado rebelde, ¿no? Que siempre busca engañar a su jefe de, ¿no? Las famosas, ¿cómo se llama cuando? Excusas, no sé, decirle, jefe, que no sé qué, y hablar a espaldas de él. Entonces, antes éramos así, ¿no? Pero ahora somos hijos. Somos un hijo que ayuda a su padre. No lo haces porque te obliguen o porque te van a pagar, sino lo haces por amor y confías en él y confías en su dirección. Entonces, vamos al siguiente punto del mismo versículo. Otra vez lo voy a leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces dice, la mente carnal es rebelde por naturaleza. Nosotros somos rebeldes por naturaleza, obviamente sin el Espíritu. Entonces, sin el Espíritu, obedecer a Dios es una carga bien pesada. Si nosotros no vivimos en Cristo y a consecuencia de eso vivimos en el Espíritu, obedecer es algo bien pesado. Es que no, tengo que dar mi diezmo. ¿Por qué? ¿Por qué? O no, es que tengo que servir aquí, pero ¿por qué? Entonces, si tienes eso, tienes mente carnal, hermano, perdón. Entonces, sin el Espíritu nos cuesta mucho obedecer. Es una carga muy pesada. Con el Espíritu, la obediencia se convierte en un acto de amor y de gratitud. Entonces, ya no obedecemos, yo ya no obedezco para ser salva. Yo voy a diezmar porque Dios me va a salvar. No, yo sí voy a limpiar para que todos me vean porque Dios me va a salvar. No. Obedecemos porque somos salvos. A causa de ese amor y de esa gratitud,
nosotros sabemos que somos salvos. Porque soy salvo, voy a diezmar. Por amor, diezmo. Por amor, levanto la silla, ¿no? Por amor, levanto este papelito que está aquí. Por amor, ya no digo, ay, me toca hacer esto. No. Vamos al siguiente capítulo, al siguiente versículo. Sí, ok. El siguiente, por favor, Milky. ¿Ya? Dice, el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no puedes agradar. Si sientes que servir es una carga pesada y sirves de todos modos, no estás agradando a Dios. Lamentablemente no estás agradando a Dios. Imagina intentarle dar un regalo a alguien que está enojado contigo. Primero, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente si está enojado contigo te va a decir, yo para qué quiero tu regalo. Pues ok. Pero nada que le des funcionaría si no hay primero que una reconciliación, ¿no? Primero vas con tu regalito, ay, perdón, mira, no quiso hacer esto, te doy tu regalo. Primero hay que una reconciliación, ¿no? Al estar en el Espíritu, hermano, hermana, ya estamos reconciliados con Dios. Al estar en el Espíritu ya estamos reconciliados. Pablo es tajante y dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solo cuando el Espíritu toma el control de nuestras acciones, cobra un sentido, cobra un valor eterno. Y ahora sí, ¿agradas a quién? A Dios. Entonces, tú por tus propias fuerzas no puedes agradar a Dios. Tienes que vivir primero en Cristo. Voy a cambiar de micrófono. Tenemos que vivir en Cristo. Entonces, ya sabemos que cuando fijamos la mente en las cosas y en los deseos del Espíritu, tenemos una mente de vida y de paz. Somos cercanos a Dios. Nos sometemos a la ley de Dios por amor. Porque ya la ley, si nosotros hacemos al pie de la letra y no tenemos a Cristo, de todos modos no vamos a agradar a Dios. Entonces nos sometemos a la ley de Dios por amor. Agradamos a Dios. Nuestra mente es como la puerta de nuestra casa. Muchos de nosotros dejamos la puerta abierta y permitimos que cualquier pensamiento de derrota, ansiedad y muchas cosas entre y robe la paz que Dios ya nos dio. No alimentes más lo que te quita el sueño. Si dedicas 5 minutos a tu problema, dedica 10 a las promesas de Dios. Cuando alimentas al Espíritu, la carne muere de hambre. Veamos el tercer principio de cómo debemos de vivir una vida en el Espíritu. Ok, dice, entendiendo que somos hijos de Dios. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos, y dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y para entender que somos hijos de Dios, primero le puedes cambiar, debemos de entender que somos libres. Otra vez, la diferencia, es un poco diferente al punto 1, pero el punto 1 es que somos libres de la ley, y aquí Pablo está hablando de otra libertad. No recibimos al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino un espíritu de adopción, por el cual podemos clamar a Abba Padre, ya lo habíamos dicho. Abba Padre es un término que significa papá, padre querido, denotando como una acción íntima, amorosa, de confianza, y hacia Dios, que sí, es como papi o papito.
¿Ok? Entonces, imagínense, o sea, no nada más somos hijos, porque dice que podemos clamar a Abba Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ser cercanos a Dios, que podemos ser cercanas y cercanos a Dios. Entonces, un esclavo tiembla cuando su dueño entra en la habitación, ¿no? Porque teme el castigo. Y un hijo corre a abrazar a su papá cuando llega a casa. Si cometes un error, corres hacia Dios para pedir perdón o huyes por miedo. Cuando cometemos un error, muchas veces decimos, no, yo mejor no voy a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando cometes un error, corres a Dios para pedir perdón o huyes por miedo. Dejemos de vivir como siervos asustados. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Dejemos de escondernos cuando fallamos a Dios. Un esclavo huye si rompe algo, pero el hijo viene al padre y dice, papá, ayúdame a reparar esto que hice. Mira todo el desastre que ya tengo aquí en mi casa. Ayúdame. Siguiente, por favor. También tenemos que entender que tenemos herencia. Un joven que vive en la calle pasando hambre, sin saber que su padre biológico era un rey que le dejó una fortuna en el banco. El joven tiene el dinero, pero vive como indigente porque no conoce su herencia. Muchos de nosotros vivimos en la calle, emocionalmente mal, deprimidos y derrotados, sin saber que ya tenemos ese acceso a la paz, el gozo, la autoridad de Dios. Somos también, dice en el versículo 17, que ya no lo leí, dice que somos herederos y coherederos, lo que significa que lo que le pertenece a Jesús por derecho, o sea, porque Él lo hizo, se nos otorga a nosotros por gracia. ¿Qué es lo que Jesús tiene? Un buen de cosas, ¿no? Podríamos estar hablando de todo lo que se nos da por gracia. Y la gracia es algo genial. Dice, cuando un niño acompaña a su papá al supermercado, el niño no tiene ni un peso en su bolsa, no trabaja y pues obviamente no tiene con qué pagar, ¿no? ¿Y por qué no está angustiado el niño? Y empieza a echar cosas, ¿no? Papá, ¿me compras esto? Y ya, empieza a echar cosas al carrito. ¿El niño es irresponsable? Yo les pregunto, ese niño que echa al carrito del supermercado cosas sin tener dinero, obviamente acompañado de su papá, ¿es irresponsable? No, es que él sabe que está con su papá. Él sabe que él paga la cuenta, que el que paga la cuenta es su papá, ¿sí o no? A veces enfrentamos nuestra semana, o sea, de lunes a sábado enfrentamos nuestra semana como si fuéramos huérfanos. Nos angustiamos por todo lo que va a venir, nuestros pensamientos nos empiezan a angustiar. El recibo de la luz, del pago de no sé qué, del no sé qué, no sé cuánto. Como si estuviéramos solos en ese supermercado. Vivir como heredero significa que cuando llegas a pagar tus problemas, cuando llegas a pagar tus problemas y no tienes con qué pagar, llega Dios y te da paz. Llega Dios y te da paciencia. Llega Dios y tal vez te da dinero. Entonces, miras a tu lado y dices, mi papá está conmigo y su herencia cubre mi necesidad. Así es, gracias a Dios. Entonces, estos tres hemos visto Romanos capítulo 8 para conocer
lo que Dios nos ha dejado. No nos ha dejado, no nos ha dejado como huérfanos, sino que nos ha dado principios claros para que cada uno de nosotros pueda caminar con una vida en el Espíritu. Vamos a recordar los puntos. El primero, ¿puedes poner el primero? Es que ya no hay condenación. El segundo es que tenemos que tener una mente del Espíritu, una mente en los deseos del Espíritu. El tercero es que somos hijos de Dios. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Ya voy a terminar. Hemos entendido que ya no hay condenación por medio de Cristo y que somos libres y justos.